Bueno, buenas tardes, bendiciones para todos. Gracias a Dios por un sábado más estar aquí todos reunidos. Le damos la cordial bienvenida también a los que están conectados virtualmente. Bendiciones para todos. Y ahora vamos a hacer el saludo entre nosotros. Adelante. Bueno, acá les compartimos la información de nuestro ministerio, Ministerio Abba Padre, como las águilas. Ahí está el correo, el link de YouTube, WhatsApp e Instagram. El QR de arriba es de YouTube y el de abajo de Instagram. El ministerio este es un ministerio de consejería, entonces para cualquier persona que necesita hablar, desahogarse, o un consejo espiritual, lo que gusten, ahí están los números y la información para buscar y encontrar ayuda del Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie para hacer la oración. Padre Santo, Señor Jesús, tú eres el Alfa y la Omega, el Todopoderoso, el primero y el último, el que vive, el León de la tribu de Judá. Eres fiel y verdadero, Rey de Rey y Señor de señores. Gracias, mi Dios, por todo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. La honra y la gloria es solo para ti, mi Dios y Redentor. Padre, en esta tarde venimos confesando nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda cosa que no haya venido de ti, de toda cosa que hayamos escuchado que no venga de ti. Limpia nuestros oídos, nuestros ojos, de cosas que hayamos visto que no vengan de ti, nuestra boca, de cosas que hayamos dicho que a ti no te agradan, Padre. Perdónanos todos nuestros pecados. Venimos descontaminándonos de cuerpo, alma y mente, de toda cosa, de toda transferencia de espíritu, Señor Jesús. Límpianos y lávanos con tu sangre preciosa, que la sangre preciosa tuya, Señor, que es poderosa, nos cubra desde la cabeza hasta los pies y nos limpie y nos lave, Señor Jesús. Gracias por un nuevo amanecer, Señor Jesús, por todas las bendiciones que nos diste en esta semana, Padre, porque nos permitiste ir a trabajar, estar en la casa, a estudiar o a las diferentes actividades que cada uno de nosotros desarrollamos, Señor. Gracias, Papito Dios, porque has tenido cuidado de nosotros, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor Padre Santo, y por estar un sábado más aquí reunidos presencialmente, Señor Jesús, para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios y Redentor. Te pedimos que nos protejas con tu manto bendito, como dice tu palabra en el Salmo 46, 1, 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Señor. No vamos a temer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Protégenos a nosotros y a todos nuestros familiares, donde se encuentren cada uno de ellos, Señor. Que ángeles y arcángeles hayan alrededor de ellos, de nosotros, de nuestro hogar, Señor. Cancelamos toda asignación de muerte a esa tumba sobre nosotros y sobre nuestros familiares, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar contigo, Señor. Quitan toda piedra de tropiezos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, que
caminemos en santidad, rectitud, integridad y obediencia, Señor Jesús. Padre, que seamos totalmente apartados a ti, Señor Jesús. Danos dirección, Señor. Danos sueños de revelación, Padre, en el nombre de Jesús, para saber lo que debemos y no debemos hacer, Señor. Que aprendamos cada día más a escucharte, Señor Jesús, a guardar silencio y a escucharte, no escuchar las cosas del mundo o la atención del mundo, sino a ti, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos intercediendo por cada uno de nosotros. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cancelamos toda interrupción, toda pereza, toda distracción, y que podamos recibir el mensaje de acuerdo a tu voluntad, pero que sobre todo lo atesoremos y lo llevemos a cabo. En el nombre de Jesús, Padre, no permitas que entremos en tentación, Señor. Aléjanos de toda cosa que no venga de ti, Señor, o de toda amistad o cosa que nos rodea que no venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a crecer espiritualmente cada día más, Señor Jesús, Padre Santo, a poder tener más sabiduría, Señor, y a poder escudriñar más tu palabra, Señor. Enamóranos más de ti, de leer tu palabra y entenderla cada día más, tener más discernimiento, Señor. Activa los dones, Señor, que nos ha dado a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo desánimo, toda tristeza, todo agobio, todo estrés, Señor, se va en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor, y ordena nuestros pensamientos, Señor Jesús, porque como dice tu palabra, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, Padre. En el nombre de Jesús, que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad. Amén y amén. Y bienvenidos para los que están por primera vez, bienvenidos a un sábado más acá a compartir con nosotros. Bueno, ahora les pueden sentarse. Hay un cambio de programa. Las alabanzas van a quedar para el final, ya que en el tema de los que lo ven virtualmente hay una interrupción siempre, queda un espacio. Entonces vamos a dejar las alabanzas para el final. Ahora les voy a compartir un mensaje que Dios quiso que yo se los transmitiera. Es de acuerdo a un video de Jim Stanley del Ministerio Pasión por la Verdad. El video se llama Las fiestas de las trompetas. Esto en lo que consiste es en el calendario profético de Dios. Vamos a ver un repaso rápido de las primeras fiestas cumplidas por Yeshua. Todas estas fiestas están en Levítico 23, del 1 al 44. Por el que quiera ya en su casa escudriñarlo bien, ahí las pueden leer. Ok, entonces las primeras fiestas son las fiestas de la primavera del Señor. Estas están conectadas con la primera venida. Está la primera, que es la fiesta de la Pascua, Pesaj. Esta en el mes de Nisan, de marzo a abril, el día 14 del primer mes de Abib. O sea, es cuando muere Jesucristo. Aquí sacrificaban un cordero, tomaban la carne del cordero y la ponían en los postes de las puertas de su casa, y eso los protegía del ángel de la muerte. De la misma manera que Jesús murió en Pesaj, precisamente a la misma hora que mataban el cordero de la Pascua, a las 3 de la tarde. No pudo haber muerto ningún día, él tenía que ser el cordero de la Pascua de Israel. La segunda es los panes sin levadura, Hamatzot, después de la Pascua, al día siguiente, o sea, el día 15.
Eran las fiestas de 7 días, donde donde no se encontraba levadura en ninguna de las casas de los hijos de Israel. Como creyentes sabemos lo que significa la levadura. Representa lo que es el pecado, sacar el pecado de su casa, el orgullo, el ego de tu vida, todas las cosas que no vienen de Dios que están dentro de uno. Jesús cumplió eso liberando a los cautivos y resucitando al tercer día, justo en medio de la fiesta de los panes sin levadura. Después está la fiesta de primicias o primeros frutos. Yom Bikurim es el domingo del mes de Nisán, después del primer sábado de los panes sin levadura. Recogían la primera cosecha y llevaban al sacerdote el primer manojo de la fiesta de la cosecha. Y al día siguiente, el día de descanso, el sacerdote lo presenta al Señor como ofrenda especial para que fuera aceptado. Y pedía a Dios una gran cosecha en el otoño, que era lo que seguía. De la misma manera que Yeshua resucitaba de entre los muertos. Pentecostés es la otra, Shavuot, la fiesta de las semanas, donde se cuentan 50 días a partir del día después del primer sábado de Pesaj. 7 sábados después, el día siguiente. El domingo sería Shavuot. Todos los discípulos estaban esperando en el aposento alto como lo habían hecho toda su vida, excepto que ya esta vez iba a ser increíblemente diferente. Ya no iba a ser en el monte Sinaí cuando recibieron los mandamientos o cuando el fuego de Dios apareció en la montaña. Ahora el fuego de Dios iba a aparecer sobre sus corazones, mostrando que el nuevo tabernáculo de Moisés estaba siendo inaugurado. Iba a caminar el fuego que estaba sobre el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, iba a cambiar de un templo físico a un templo de carne y hueso, simbolizando que el nuevo lugar donde habitaría ya no iba a ser en el templo, sino en nosotros. Ok. Vamos a descubrir la intención original de Dios. En Génesis 1:14 dijo luego Dios: haya umbrelas en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Estaciones, su definición, es un periodo de tiempo que rodea una fiesta particular. Ejemplo, cumpleaños, la independencia. Es lo mismo que significa en hebreo estaciones, moedim. Significa un tiempo señalado, un tiempo sagrado, testimonio. Dios puso el sol, la luna, las estrellas del cielo como su testimonio para las citas establecidas, para festivales específicos y días de fiesta, para que supiéramos cuándo reunirnos con Él. Todo lo que se hace en la vida, por ejemplo, una transacción de negocio o una relación, usted tiene que coordinar para ver cuándo y cómo y dónde se ven. Para encontrarse con alguien, ¿verdad? Para hacer cierta actividad. De eso se tratan las fiestas. En 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto es una profecía de la segunda venida del Mesías. Toda la vida gira en torno al ciclo de las fiestas. Ahí no había conejos de Pascua, Navidad, San Valentín. No existía en el primer siglo. Estas fiestas paganas fueron añadidas al calendario cristiano después. En el primer siglo, estos eran días
puros, festivos del calendario de Dios, de donde obtenemos la palabra día santo para los días festivos, porque santo significa apartados para el Señor. Vean el potencial de la palabra estaciones en Primera de Tesalonicenses, cómo puede ser conectado ese periodo de tiempo que rodea la segunda venida de Cristo conectada a los días festivos, específicamente al Yom Teruah. Después están las fiestas del otoño del Señor. Estas están conectadas a la segunda venida del Señor. Como quinta fiesta están las fiestas de las trompetas, que sería Yom Teruah. Yom significa día y Teruah, soplar. Es el día de soplar. La sexta es el día de la expiación, Yom Kippur, a los 10 días del mes séptimo. Día es el día del juicio del perdón. En este día los judíos ayunan. El día 10 representa la gran tribulación. Y la última son las fiestas de los tabernáculos, Sukkot, a los 15 días del mes séptimo por 7 días. Entonces tenemos que en el mes Tisri, el 1 es el Yom Teruah, o las fiestas de las trompetas. El Tisri 10 tenemos el Yom Kippur, o el día de la expiación, y en el Tisri 15, Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Hay 2 calendarios, bueno, existen un montón de calendarios, pero estos 2 calendarios es el calendario religioso que comienza en Nisan 1 de marzo o abril, y el calendario civil que comienza en Tisri 1, septiembre o octubre, en el mismo mes. Pero este calendario civil era porque los israelitas antes celebraban la creación del universo en el mes de Tisri. Pero después el Señor le dice a Moisés en Éxodo 12 que les diga que el primero de los meses del año es el mes de Abib o Nisán. Ya después de Éxodo 12, el comienzo del año es en el mes de Abib. En Levítico 23, del 23 al 25, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, o sea, una reunión. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Vemos aquí que las fiestas de las trompetas es un Shabbat alto, mayor. Es cuando se supone que usted trae una ofrenda ante el Señor y tocan la trompeta. Nosotros sabemos como creyentes por qué se toca esa trompeta y por qué se dio esa instrucción durante miles de años. Es algo profético que anunciará la segunda venida del Señor. En Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí podemos ver que al sonido de una trompeta que levanta a los muertos de la tierra, los despierta en Cristo, y Dios viene a salvar a su pueblo. Porque dice las Escrituras que los muertos en Cristo resucitarán al sonido de las trompetas. Como lo sabe, porque es en Yom Teruah, o en la fiesta de las trompetas,
el toque de las trompetas, que se entendía como la venida del Mesías. Cuando Dios vendrá a salvar a su pueblo, siempre será al toque de las trompetas, porque en el antiguo Israel la trompeta avisaba al ejército que el enemigo se estaba acercando, que era tiempo de reunirse para la guerra. Y es por eso que la trompeta va a ser tocada, no solo para levantar a los muertos en Cristo, es para levantarnos para la guerra, para llevarnos a la casa y traernos a un lugar seguro donde nos vamos a reunir detrás de nuestro comandante. Las fiestas de las trompetas es sobre la preparación. Se trata de prepararse para 10 días llamados los 10 días temibles, donde la ira de Dios va a ser derramada sobre la humanidad, cuando el Mesías regrese al final de los tiempos. Algún día en las fiestas de las trompetas, entonces ahí es donde el pueblo de Dios será tomado y es lo que llamamos el rapto. 10 días temibles donde la ira de Dios se derrama y después es el día de la expiación, que es el Yom Kippur, el día del juicio. Cuando Yeshua venga, Él va a inaugurar el 7º milenio de la humanidad, 6,000 años conectados a los 7 días de la creación. Y luego, justo al amanecer, al comienzo del 7º día, el Mesías vendrá a inaugurar los 1000 años de reinado de Cristo. ¿No les parece maravilloso que Él venga en el primer día del 7º mes? Todos los 7 alineados. Es increíble. Vamos a hablar de la palabra preparar. Todo este tiempo entre en la primera venida de Cristo y la segunda venida, se trata de preparación, porque el día del juicio se acerca y necesitamos prepararnos. Hoy hay varias definiciones de la palabra preparar que vamos a ver en hebreo. Todas ellas son muchísimo más profundas que el significado de la palabra preparar en español. La primera es asá, hacer, producir, observar, celebrar, provocar, poner en orden, ordenar, presionar o apretar. Dios nos está preparando para lo que sea que tiene para nosotros en su vida, para vivir su mejor vida. Entonces, nos va a presionar, nos va a apretar para prepararnos. Él está tratando de deshacerse de la basura, de la piel exterior y solo llegar al aceite puro. Él quiere que usted sea la luz del mundo y te está preparando y Él quiere producir algo en cada uno de nosotros. Preparar en hebreo también significa observar. Entonces, así que cuando nosotros observamos o hacemos cosas de acuerdo con la Biblia, ahí nos estamos preparando. Todo el sistema de fiestas del Señor es acerca de la preparación. ¿Para qué? Para una fiesta de bodas. Se trata de un novio y la novia donde se van a encontrar con el Creador en el aire. Entonces, ¿queremos estar preparados? La segunda definición es Kadosh, que significa consagrar, dedicar u observar lo que es sagrado. Literalmente significa preparar. Cuando apartas algo, lo estás apartando para algo muy especial. ¿Te has sentido alguna vez como un extraño en tu propia casa, como un bicho raro, como el patito feo, como el que no encaja? Dios te está preparando para algo especial. No desprecies a los demás porque te desprecian a ti. Mira a Dios y dale gracias por hacerte especial, por apartarte.
Mantén tus ojos en Él y mira a la gente a través del lente de la sangre de Cristo. Pedirle a Dios que podamos ver a las demás personas a través de sus ojos. Aunque las demás personas no crean lo mismo que nosotros creamos, no debemos despreciarlas, sino más bien orar por ellas. Jeremías 51:28 usa la palabra kadosh, que dice: preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Prepárense contra ella, lo que significa ahí. La siguiente es won, estar firme o establecido, instalado o fijo, firmemente establecido. Esto está conectado con los días de fiesta, que están firmemente establecidos en el sol, en los cielos, la luna y las estrellas, para los tiempos y las estaciones apartadas que están fijados en el reino celestial. Cuando te preparas, estás construyendo un fundamento que es firme, está establecido. Cuando obedecemos a Dios, hacemos sus mandamientos y hacemos nuestro mayor esfuerzo para agradar al Padre, fusionando al Espíritu y verdad, entonces nos establecemos firmemente en nuestra fe. Muchos, ahí en ese video decía que muchos jóvenes, más o menos el 77% de los jóvenes, al final de su primer año de la universidad, están negando a Cristo, y es porque no tienen un fundamento simple, es así de simple. Pero criar a nuestros hijos en la manera correcta, guiados por el Espíritu Santo, es que deben de ir para que no importe qué tan fuerte sea el viento, que ellos se puedan doblar, pero no se puedan romper. Queremos llegar a un lugar donde estemos firmemente establecidos en la roca. Eso significa que debemos caminar en sus caminos, valga la redundancia, que produzcan el fundamento. Y la otra definición es paná, que significa volverse hacia o alejarse de, girar y hacer, dar la vuelta. Paná también significa rostro de Dios, es el semblante de Dios, es la presencia de Dios. Prepararse es alejarse del pecado, volverse hacia Dios. Prepararse para una boda, donde cada parte de la boda es crítico, ¿verdad? Como los novios lo que quieren o lo que no funciona, es hacer lo que el novio y la novia desean, es su decisión, ¿verdad? Esta es la boda de Dios, es el trabajo del Padre, asegurarse que la novia del Hijo esté preparada y Él es el que toma las decisiones. En griego, hetomaizo significa alistar o preparar, hacer preparativos, tener todo listo. Entonces en Mateo 3:3 dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De qué se tratan las fiestas de las trompetas? Es tomar nuestro camino torcido y enderezarlo. Cada uno sabe lo que significa en su vida personal, qué debe de enderezar y qué no. Es tiempo de enderezar nuestro camino. Para los que piensan que están atascados, no trates de averiguar cómo lo vas a hacer, sino den el primer paso hacia Dios y Él les mostrará el siguiente paso. La luz de la palabra de Dios es en Salmos 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No traten de mirar demasiado lejos, solo escuchen su voz. Es en ese momento de silencio, escucharás y sentirás la dirección que debes tomar. Es solo un paso a la vez. No te adelantes, porque cuando lo haces no vas a poder verlo, porque va a estar detrás de ti y Él te está esperando pacientemente hasta que tropecemos y nos demos cuenta que hemos estado yendo en dirección equivocada. Me imagino a Dios con los brazos cruzados, porque nosotros nos adelantamos
esperándonos. Y cuando nos devolvemos llorando, etcétera, etcétera, quejándonos, Él nos abre los brazos porque sus misericordias son nuevas todos los días. Pero no nos podemos también confiar en eso porque si no, no sabemos ni el día ni la hora. Cuando tomas todas estas definiciones juntas, lo que significa prepararse es apartarse de las cosas que no son santas y volverse y hacer, producir, observar, celebrar y poner en orden lo que es santo, apartado, firmemente establecido y fijado. Estar preparado es hacer todas estas cosas. No importa lo que piense su familia, la gente que le rodea, eso no importa. Lo que importa es el caminar con Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está perforando en su corazón? ¿Qué arde en su interior? ¿Cómo caminas en los caminos de Dios? Solo un paso a la vez. No tienes que saberlo todo, no tienes que saber casi nada. Solo tienes que dar el primer paso. Y el primer paso es volverse hacia sus caminos. Durante mucho tiempo, el calendario protestante y católico ha secuestrado el calendario de Dios y luego en el proceso nos ha impedido recibir la verdadera bendición de conocer su calendario, porque han metido todas estas celebraciones paganas y no hemos podido vivir realmente las fiestas del Señor. Datos interesantes acerca de las fiestas de las trompetas. Este es el día en que Dios sopló vida a Adán. Esta es la única fiesta que no tiene un nombre bíblico, que es solo el toque de trompetas. Solo se llama el soplar. Es un tiempo de pedir y ofrecer perdón por todos los males del año pasado, dejando ir todas las ofensas. Es un tiempo alegre, es un tiempo de celebración, pero también es un tiempo que necesito asegurarme de limpiar mi plato, porque voy a ser juzgado, porque si yo he juzgado, voy a ser juzgado de la misma manera, y si lo he hecho injustamente, imagínense. Es la única fiesta que cae en la luna nueva, cuando la luna está oscura. Comienza con el sonido de 2 trompetas de plata. ¿No es fascinante que la segunda venida de Cristo comience en el mismo día que fueron coronados los antiguos reyes de Israel? Aquí eran cuando los sacerdotes reales tocaban la trompeta cuando iban a coronar a un rey, y ahí ellos, toda rodilla tenía que doblarse y toda lengua tenía que confesar que ese hombre era el rey. Entonces decían: salve, salve, rey de Israel, salve, salve, rey de Judá. En Ezequiel 46:1 dice: así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Esta es una clara referencia. Nadie puede ver dentro del lugar santísimo, dentro del templo, pero en el Shabbat las cortinas están abiertas para que las personas no puedan entrar, pero sí ver. En el Shabbat Dios abre la puerta, ese es su tiempo, porque es el día del Señor. Se podría decir que el Yom Teruah, o las fiestas de las trompetas, en la línea profética es el día más sagrado del Señor. Muchos dicen que es el Yom Kippur, el día de la expiación, porque es el juicio en este día en que las puertas y la cortina del lugar santo estaban abiertas y se puede ver directamente a los ojos de Dios, y la presencia de Dios está sobre cada uno de nosotros ese día. Como creyentes en Cristo, este es el día que anhelamos, que esperamos para Él, que nos preparemos. Este es el momento en el que ensayamos como una boda cada año. ¿De qué se trata realmente esta fiesta? Se trata
de prepararnos y enseñar y ensayar para el Mesías y su llegada de la boda, como mencionamos anteriormente, de preparar su corazón para el regreso del Rey. Él está accesible todavía, no hay guerra. Él va a venir para la guerra, pero ahora es un tiempo de estar con Él protegidos para aquellos los que lo amamos con toda nuestra corazón, mente, alma y fuerza, y creen que Jesucristo es el Mesías. Ya nosotros tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Ahora es nuestro turno ensayar y prepararnos para encontrarnos con Él. También se trata de estar en el ritmo divino del reloj de Dios. Tenemos nuestro propio ritmo de vida. Una vez que ya usted entra en su ritmo de vida, ya usted está bien. Imagínense si todo el pueblo del Señor estuviera celebrando las fiestas del Señor rítmicamente al mismo tiempo, adorando a nuestro Rey, preparando nuestros corazones, tocando las trompetas. En ese video venía un ejemplo de los que practican kayak, que van todos a un mismo ritmo. Imagínense si fuera así, todos celebrando las fiestas del Señor. Las fiestas de las trompetas están diseñadas para despertar nuestra alma. ¿Y qué es nuestra alma? Nuestra mente, voluntad y emociones. Está diseñada para está diseñada para frenarnos cuando escuchamos ese shofar. Te detendrá, te despertará, que estemos despiertos ese día. Se trata de celebrar las bendiciones que Dios nos ha dado en toda nuestra vida. Él solo quiere ver ese corazón en acción. Así que dentro del ritmo constante de hacer cosas bíblicas, nos encontramos en una posición en donde nuestros corazones y mentes están sincronizadas. Empecemos o sigamos preparándonos a sacar la falta de perdón, a que las relaciones se restablezcan. Cada uno sabrá a qué. Este es el momento del año, querida iglesia. Preparémonos el camino del Señor de nuevo. Ahora vamos a continuar con la prédica con nuestro pastor Fabricio. Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga. Muchas gracias a Gloriana. Muy interesante cuando vamos a hacer una prédica presencial, como el que preside generalmente tiene el tema, ¿verdad? Y prácticamente esa es la prédica entera. Pero sí hay un giro muy interesante. Vamos a esperar a que las personas que vienen entrando se sienten. Bienvenidos. El tiempo del Señor es perfecto. Tuvimos una introducción para darle tiempo a las personas que no habían todavía llegado. Vamos a orar juntos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos estás recordando, Señor, que tú tienes un calendario propio, que no es el calendario hebreo, sino que es el calendario de Dios. Señor, y hoy vamos a ver, Padre del cielo, por qué razón nosotros tenemos un calendario diferente y utilizamos calendario diferente al tuyo, Señor, y es parte de lo que vamos a ver hoy. En esta tarde te damos las gracias por todos los que estamos aquí. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo el que hable y que la información que vamos a dar y estamos dando sea clara y concisa, Padre amado. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Amén. Ok, vamos, los niños que van a pasar ahorita a la escuelita bíblica, se ponen de pie ahí donde están y vamos a orar por los niños antes de que pasen a la escuelita bíblica. Gracias, Padre del cielo, por las criaturas, Señor, que hoy llegan aquí a esta reunión presencial. La palabra de Dios dice, Señor, que de los niños es el reino de los cielos. Sabemos, Padre Santo, que la Biblia dice que el que recibe a un niño te recibe a ti. Y es por eso que hoy oramos por estos niños, Señor, para que en este tiempo que está establecido para que ellos aprendan la palabra de Dios, Señor, abras el corazón y la mente de ellos
También bendecimos a Ana Carolina y a Mauren, que son las maestras de la escuela bíblica. Señor, para que tú las llenes de unción, poder y autoridad del Espíritu Santo para poder instruir a estos niños en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pasan a la escuelita y se pueden sentar y vamos a dar inicio. Lo vamos a hacer. Listo, don Juan. Ok. Entonces, tuvimos información que Gloriana nos dio acerca de las fiestas del Señor. Nosotros utilizamos un calendario que se llama el calendario gregoriano, ¿verdad? ¿Por qué se llama calendario gregoriano? Porque este calendario que utilizamos, ¿verdad?, que va de enero a diciembre, el que utilizamos ahorita, fue establecido por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Es un papa, ¿verdad?, que él fue el que impuso el calendario que usamos ahorita. Ahora, la Biblia dice que Dios tiene un calendario que es el calendario que Él usa. Es como, por ejemplo, en una casa, a veces el esposo marca en el calendario, ¿verdad?, esta semana nos vamos a ir de vacaciones, pero no le consulta a la esposa. Bueno, algunas veces se usa el calendario de la esposa porque ese es, digamos, el que ya se pone en discusión con el esposo, ya en acuerdo de que esas son las vacaciones. Bueno, entonces hoy vamos a ver que la Biblia dice claramente, con anticipación, de que alguien iba a cambiar el calendario de Dios y nos iba a poner uno diferente. ¿Ok? Lo vamos a hacer más participativo. ¿Hace cuántos años vivió el profeta Daniel, de acuerdo a lo que hemos estudiado? No todos. 600 años antes de Cristo. ¿Ok? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento, para 66. Entonces Daniel, que vivió 600 años antes de que Jesús naciera, él profetiza en Daniel 7:25 que iba a venir alguien, ¿verdad?, que iba a cambiar el calendario de Dios y también iba a tratar de cambiar la ley de Dios. Daniel 7:25 dice, refiriéndose a alguien que iba a venir en el futuro a cambiar o a tratar de cambiar, porque no lo cambió, simplemente puso uno de mentiras encima. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso es lo que dice la Biblia. 600 años antes de Cristo. Pues bueno, antes de que el Señor naciera, ya existía un calendario que estaba basado en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol. No como el calendario hebreo que vamos a ver hoy, que es un calendario lunisolar. Es un calendario que sí contempla la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Eso es nuevo para muchos, sí, porque nosotros estamos acostumbrados al calendario, ¿verdad?, de enero, febrero, marzo, hasta terminar en diciembre. Algo que llama la atención es que en el calendario que usamos nosotros, julio y agosto, ¿verdad?, que son el mes que, julio, ¿cuál es? ¿Qué número de mes es? Es el séptimo. Y después viene agosto, que es el octavo. Y después viene septiembre, ¿a qué suena? ¿Y por qué es el noveno? Porque se metieron dos emperadores romanos con su propio nombre, ¿verdad? Y le metieron un nombre, julio y agosto, ¿verdad?, al mes 7 y octavo, pero igual se corre septiembre 7, octubre 8, noviembre 9, diciembre 10, pero son 12. Entonces sí hay evidencia, ¿verdad?, de que algo pasó hasta con los nombres del calendario que utilizamos ahora, porque el origen del calendario que tenemos ahorita es del Imperio Romano, tanto que uno lo puede investigar, ¿verdad? Ya ahorita la información está a la mano del que quiere investigar
y el calendario se llama el calendario gregoriano, precisamente porque fue un papa el que lo impone. Y hoy vamos a ver que desde 1582 hubo países que no adoptaron ese calendario sino hasta 1949. Algunos duraron más en aceptar el calendario porque fue una imposición. El que quería participar de la parte económica y política a nivel mundial tenía que usar ese calendario, si no se quedaba por fuera. Y el último país fue China, en 1949. Fueron los últimos. 1582 hasta 1949. Duró China en decir, ok, vamos a usar ese calendario impuesto por Roma. Es el que usamos ahorita, ¿verdad? Nosotros. Pero hoy vamos a ver que Dios tiene otro calendario. Y bueno, esa foto es una foto de un reloj que tiene tecnología. Se usa, muchas veces tienen gente un reloj digital, mecánico. Y bueno, el tema es que este reloj en lo particular tiene ahí mismo una manera de ver en la muñeca los días, ¿verdad? Están alrededor. Los días, los nombres de los días no los puso Dios. Dios no le puso nombre a los días, le puso nombre a un día. ¿A cuál? ¿A cuál? Al día de reposo, al Sabbat, ¿verdad? Que viene de la palabra Sheva, que es 7. Y después le puso día 1, día 2, día 3, día 4. Los enumeró, pero no le puso nombre. Fue el ser humano el que le pone a los días nombre de planetas: lunes, luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus, ¿verdad? El sábado en español sí tiene como algo que significa o suena como Shabbat, pero en inglés es Saturday, el día de Saturno. En inglés, domingo es el día del sol, Sunday. Sunday ¿verdad? El día del sol, ¿no? Sunday de McDonald's. Y el domingo, en español, ¿qué significa? Es Die Domine. En latín es día del Señor. La pregunta sería, ¿de cuál Señor? ¿De cuál Señor? ¿Y por qué en inglés es el día del sol? Es una pregunta. Hay que empezar, ¿verdad?, a analizar el tema de que por qué nosotros usamos un calendario donde los mismos nombres de los meses son deidades paganas. Juno es un dios pagano, ¿verdad? Todos los nombres, a excepción de los que tienen septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que son 4, que son números. De ahí para atrás quitamos 2 nombres, ¿verdad?, de emperadores que se querían mucho. Querían un mes para cada uno, julio y agosto. Pero ahí para atrás son nombres de dioses, con minúscula, porque solo hay un Dios verdadero. Entonces estamos viendo evidencia de que genuinamente alguien nos hizo baraja con la información, porque eso es lo que Satanás hace. Entonces un reloj como este tiene un mecanismo, ¿verdad?, de piñones, que es un diseño hecho por un hombre, ¿verdad?, para poder nosotros ver qué hora es durante el día. Y bueno, hoy vamos a ver que el Señor, en vez de usar un reloj con piñoncitos, el reloj de Él es más grande, más costoso, ¿verdad?, y más sofisticado, porque son planetas. Ese es el reloj de Él. El reloj de Él dice en Génesis 1, y ahora Gloriana lo leyó, ¿verdad? Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Lumbreras son luces para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, ¿quién fue el que tuvo la idea de dividir, ¿verdad?, el ciclo de tiempo en años y en días? No fue un ser humano, fue Dios. Y Él dejó su reloj, ¿verdad? Tanto así que nosotros tenemos un horario basado en el día y la noche, porque eso fue lo que Dios estableció. Dice también, ¿verdad?, que esas lumbreras iban a ser para señales. Bueno, hace poco sucedió un eclipse, ¿verdad?, solar en el hemisferio norte, y prácticamente todo el planeta lo vio. Y hoy vamos a ver que la Biblia sí dice que Dios envía señales a través de su reloj,
porque el reloj de Él está en los cielos. También en el Salmo 104 dice, Él hizo la luna que marca las estaciones. Entonces, este es el inicio, ¿verdad?, el fundamento de la prédica del día de hoy. Porque primero vamos a ver cómo puedo yo investigar cuál es el calendario de Dios. Porque así como nosotros tenemos una lista de difusión donde se manda el calendario anual, ¿verdad? Ya cada uno o muchos tienen la foto de todo el 2024, donde vienen las fechas de las reuniones presenciales con un circulito en amarillo, para que todo el mundo sepa que en los siguientes meses qué fecha tenemos que reunirnos aquí. Ahora, ¿será que Dios hizo lo mismo con su pueblo? Sí, esas son las fiestas que Gloriana estaba mencionando ahora. Y Él dejó la luna como una manera, ¿verdad?, muy elegante de recordarle al ser humano que tenemos una reunión con Él. La Biblia dice, y aquí para los que no están familiarizados con estas letras y números, es que las Biblias que usamos nosotros son traducciones, ¿verdad? Al español está la Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional, etc. Pero hay herramientas para uno poder investigar la palabra original en el idioma original que el escritor de Génesis fue que utilizó. Y ahora leímos que Dios dejó la lumbrera mayor, que es el sol, y la luna, que es la menor, para señales, advertencias, presagios, ¿verdad? Una manera de comunicarse con el ser humano. También lo que Gloriana estaba diciendo, la palabra estaciones en la filmina anterior, esta palabra estaciones no quiere decir primavera, verano, invierno, no quiere decir eso. Nosotros aquí no tenemos estaciones, estamos en el trópico, o llueve o llueve poco o está inundado, o sea, aquí no hay, ¿verdad?, invierno, verano, primavera, ni otoño. La palabra estaciones es reuniones que Dios establece con su pueblo, donde la luna va a ser la manera en que el ser humano, ¿verdad? Bueno, aquí se me olvidó. ¿Quién quiere buscar Isaías 13 del 9 al 11? Alguien que lo quiera buscar y que lo quiera venir a leer aquí. Porque nosotros estamos ahorita viviendo en tiempos proféticos donde las señales de Dios que están escritas con anticipación aquí en la Biblia se están cumpliendo. ¿Okay? Israel, por ejemplo, que es parte del reloj profético de Dios, que no es un planeta, ni una estrella, ni es un satélite, pero lo que le pasa a Israel hay que ponerle atención, porque ellos son parte del tiempo profético de Dios. La Biblia dice que en algún momento Él personalmente va a castigar al pueblo impío con algo que se llama la gran tribulación, ¿verdad? Ahorita no estamos en la gran tribulación, estamos en tiempo de dolores, que es lo que dice Mateo 24. Y no vamos a profundizar en eso, pues se nos va, ¿verdad?, toda la tarde. Pero el tema es de que en Isaías 13, del 9 al 11, dice que cuando Dios castigue la tierra a la gente que no quiere nada con Él, que lamentablemente es la mayoría, Él va a hacer que la luna y el sol no den su resplandor. Eso ya pasó en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Quién se acuerda cómo se llama el rey? Porque se llama, todavía existe, al que Dios lo sanó de una enfermedad y como una prueba de su sanación hizo que el sol se devolviera 10 grados en un reloj solar. Está en el libro de Reyes. Ezequías, muy bien. Entonces ya Dios hizo, ¿verdad?, en el pasado, manipuló su reloj y simplemente le dio cuerda para atrás como una señal para un ser humano de que Él lo iba a sanar. Y para que la sombra del sol se haga para atrás 10 grados, eso es un milagro. Ahora, ¿en qué otro momento Dios no solo utilizó el sol y la luna
para darle tiempo a su pueblo de que derrotara a los enemigos? En Josué, exactamente, está en el libro de Josué. La Biblia dice que Dios detuvo el sol y la luna. Entonces Dios puede parar el reloj. Dios puede parar el reloj. Y lo ha hecho. Y científicamente se ha demostrado que faltan casi 24 horas, ¿verdad?, de un día que algo pasó. Ok. La ciencia, muchas personas dicen, es que la ciencia, bueno, ¿qué hace la ciencia más que observar y poner por escrito algo que ya está diseñado? Cuando uno se enferma, uno va a un médico, ¿verdad? Y un médico tuvo que estudiar el cuerpo humano porque tiene un diseño. No inventó nada, lo está describiendo, ¿ok? Entonces ya sabe que en la sangre hay hemoglobina, que hay colesterol, que hay un montón de cosas que sí o sí se repiten en todos los seres humanos porque hay un diseño. Igual en el cielo, ¿verdad?, hay algo que está establecido, diseñado, y la Biblia dice, por ejemplo es una foto donde muestra los ciclos de la luna, que generalmente se habla de 4 fases de la luna, porque la luna tiene un ciclo de 28 días. Aquí está 28 días. 28 días, ok. Entonces, el tema de que la luna nueva, ¿verdad?, que es cuando no se ve en el firmamento, crezca y a los 14 días esté llena y después mengüe, es parte de lo que Dios estableció. Que el calendario judío o hebreo, que no es solo de ellos porque es de Dios, quiere decir que también es para nosotros, porque es para toda la creación, está basado en el ciclo lunar. Los calendarios, ¿verdad?, de pueblos paganos como Roma, etcétera, ¿verdad?, son solares por un tema muy sencillo. En esas culturas era muy normal adorar al sol como un dios. Tanto así, ¿verdad?, que adorar el sol es parte del paganismo. Los incas le decían Inti al dios sol, Mitra en Roma, Helios en Grecia, y ahí van cambiando el nombre. Entonces el calendario pagano es solar. Son 365 días y 4 horas. Por eso que cada 4 días, y 6 horas. Por eso cada 4 años hay un año bisiesto. Porque son 6 horas que van sobrando, que hay que hacer un puñito. En 4 años son 24 horas y hacen el 29 de febrero. Ok, entonces el ciclo alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, es un ciclo constante. 365 días y 6 horas. Ok, el ciclo de la Luna alrededor de la Tierra es también constante. ¿Por qué no se le acaba la cuerda a esas bolitas, a esas esferas? ¿Por qué? Porque Dios les puso esa orden y eso es fijo. Ahora, la Biblia dice que en el principio, y lo vimos en la Filmina primera, Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio es tiempo. Los cielos es espacio, materia, la tierra. Entonces Él crea simultáneamente tiempo, espacio y materia. Ok, eso está en la Biblia. Eso es lo que dice la gente del Big Bang, ¿verdad? Que antes no había nada y explotó. Bueno, la Biblia dice que Dios en el principio creó, el principio es tiempo. Que digamos que Él puso el cronómetro, ¡pa! Ahí va el tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo, Él no. La Biblia dice que Él habita la eternidad. Y la eternidad no es un lugar, es una condición. El tiempo es para nosotros. ¿Ok? Y proféticamente hablando, el tiempo está pasando y estamos llegando a un tiempo donde cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, que es lo que decía Gloriana. Ok, o me quedo en mi condición de desobediencia, no siendo hijo de Dios, porque la Biblia dice que no todos son hijos de Dios, porque es una decisión personal, con la información correcta, ¿verdad? O en algún momento el tiempo se acaba y uno puede despertarse en un lugar de condenación eterna y ya ahí no hay vuelta atrás. Entonces, hoy no es una casualidad que estemos hoy, ¿verdad?, reunidos los que estamos aquí
y además de eso viendo que en el calendario de Dios el tiempo está llegando ya al final, ¿verdad? Donde el ser humano va a empezar a ver cosas terribles, como lo estamos viendo con el clima, terremotos, rumores de guerras y guerras, hambrunas. Aquí no, gracias a Dios, porque estamos llegando a la segunda venida del Señor. Entonces, tómale una foto en la memoria a esta filmina, porque vamos a ver que una de las fiestas, que es la Pascua, el Señor Jesucristo murió el 14 de un mes que se llama el mes de Abib en el calendario de Dios. Porque a veces la Semana Santa no coincide la misma fecha un año con el otro. A veces es marzo, a veces es abril, ¿verdad? Se corren las fechas, porque está basada en el calendario de Dios. Por eso es que no coinciden las fechas, porque el calendario que usamos nosotros es solo solar, en cambio el de Dios es lunisolar, entonces varían las fechas. Pero Jesús murió un 14, había luna llena. Si hay luna llena, ¿por qué la Biblia dice que cuando Él estaba en la cruz hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena? ¿Qué tapó el sol? Porque cualquiera puede entender de que para que haya un eclipse solar, la luna tiene que estar entre el sol y la tierra. Entonces no hay luna llena. Entonces, ¿qué tapó el sol? Es una pregunta. No fue un eclipse, ¿verdad?, donde el sol tapó, la luna tapa el sol por unos minutos. Duró 3 horas. Y hasta en esa época la gente sabía que era imposible que fuera un eclipse, ¿verdad?, causado por la luna, porque la luna estaba llena, porque era el día 14 del mes con el calendario de ellos. El alefato hebreo. Nosotros usamos un alfabeto, ¿verdad? Alfabeto, ¿verdad? Pues A, B, C, D y ahí en adelante. Los hebreos utilizan un alefato, porque la letra se llama Aleph y la otra es Bet. Y bueno, son 22 letras. Y tiene una característica, que es que cada letra tiene por lo menos 3 significados diferentes. Cada letra. Y además de eso tiene un valor numérico. Yo espero que me entiendan, o sea, la idea no es complicarlo todo, es nada más ver que definitivamente Dios es maravilloso, ¿verdad? Y hasta el tema de los tamaños de las bolitas que Él deja en el cielo tienen que ver con el alfabeto de Él y todo concuerda. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Jesús dice que Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin, eso dice la Biblia. Ok, en el alefato hebreo, la primera letra, que es la Aleph, y la última la Tav, la última letra tiene forma de X o de cruz, ¿ok? Que fue donde el Señor Jesucristo, que es Dios, Él muere en una cruz. Ahora, ¿qué significa esa letra? Marca, señal o pacto, y tiene un valor numérico de 400. 400 significa señal o pacto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el Señor deja tanta información? Porque estamos viendo esto hoy, porque a Dios le place. En el Proverbio 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, mas honra del rey es escudriñarlo. Entonces a Dios le place dejar ese tipo, ¿verdad?, de, como decir, boronas de pan, para que alguien que lo ama a Él, que seríamos nosotros, investiguemos de qué se trata, ¿verdad?, esta revelación que Dios nos da. Y además de eso, que sepamos que la Biblia dice que este libro es un libro que anuncia el futuro antes de que suceda. Eso no lo tiene ningún otro libro, ni el Corán, ni ningún otro. No, ese es el periódico de mañana, pero hay que saberlo entender, ¿verdad? Entonces, la letra, que tiene un valor numérico de 400, significa señal o marca. Y ya vimos que Dios dejó la luna para las señales y las estaciones.
Ok, entonces vamos a ver si es cierto, si tiene alguna relación con lo que podemos nosotros investigar. ¿Cómo es posible que la luna pueda tapar el sol y aún así se le vea el anillo alrededor? El sol es exactamente 400 veces más grande que la luna. Cualquiera lo puede sacar en Google o donde sea. Es hasta, o sea, no es 401 ni 399, es exactamente 400. ¿Ok? Eso no es una casualidad. Ahora, si nosotros podemos ver un eclipse, si fuera 400 veces la distancia exacta del Sol con la Luna, no vemos el Sol en un eclipse, no le vemos el anillo. Pero el Señor no lo dejó 400 veces más largo, lo dejó 390 veces más largo el Sol de la Tierra que la Luna de la Tierra, para que podamos ver el aro o la corona del Sol. Eso no es una casualidad. Tendría que ser uno demasiado ingenuo, ¿verdad?, de pensar de que eso es algo que es casualidad. No es cierto, porque la Biblia dice que Dios dejó, ¿verdad?, la luna y el sol para señales. La palabra, la letra que tiene el valor numérico 400, que es la letra que significa señal, es 400, y lo vemos que es 400 veces más grande el sol que la luna, pero Dios le deja un campito para que cuando suceda un eclipse le veamos el anillo, que es una señal del pacto. Por eso cuando alguien se casa da anillo, algunos, ¿verdad? Pero es precisamente porque es un pacto, y ya vimos que es una señal del pacto. Ok, entonces, muy interesante para el que le interesa. Ahí está, ¿verdad?, precisamente un satélite, que es la luna, que es 400 veces más pequeño que el Sol que está atrás, pero el Sol está 390 veces más lejano. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios se pasea por el circuito del cielo. Eso está en la Biblia. Un circuito, ¿verdad?, es como una ronda. La ronda de un guarda que hace un circuito, ¿verdad? Bueno, a veces, pero en teoría debería darle dando vuelta. Dice en el libro de Job: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas. Voy a leerlo aquí. Yo espero que la información esté clara, o sea, que vaya quedando, ¿verdad?, como algo interesante, puede tener respaldo bíblico. Dice: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes lo rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Entonces, la Biblia dice en el libro de Job, ¿verdad?, que en el libro de Job hay mucha información acerca de las estrellas. Por ejemplo, en el libro de Job habla acerca de constelaciones. Muchas personas piensan, ¿verdad?, que el nombre de las constelaciones es astrología, que tiene que ver con ocultismo y adivinación. Pero si fuera así, ¿por qué en el libro de Job habla de la Osa Mayor y de las Pléyades y de Orión? Y Dios habla en primera persona diciendo que Él fue el que las hizo. Es un estudio muy interesante. Pero el tema es que aquí dice que el cielo es un circuito, o sea que tiene círculos y ciclos como el piñón de un reloj mecánico. Ahora vamos a ver en este video, un video de cómo es que sucede un eclipse solar, solo para ver el tema de las variables, ¿verdad?, que tiene, porque no es así nomás. Entonces vamos a ver esto y después lo vamos a detallar. Vamos a poner en escena un eclipse para entenderlo mejor. Lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, ésta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares
o parciales. Dijimos que los eclipses de sol ocurren cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En su ciclo de traslación, la luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos 2 veces al año. Pero si esta alineación se produce cada 6 meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta. Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses. Ese es un reloj sofisticado, más que el que cualquier humano pueda tener en su muñeca, en la pared o lo que sea. Él le pone grados, ¿verdad?, a esos piñones, tanto así, ¿verdad?, que si uno se pone a pensar por qué los ángulos de un círculo y el tiempo, ¿verdad?, tiene una base en 60, no está en el sistema métrico decimal como el metro, ¿verdad?, que son 100 centímetros, kilómetro, ¿verdad, Sebas? Pero el tiempo no, tiene base 60, igual que los ángulos, ¿verdad? Son ángulos que son basados en 360 grados, porque eso es más o menos el tiempo que dura la Tierra alrededor del Sol. Ahora, el tiempo es para nosotros, ¿ok? Dios no está sujeto al tiempo, pero Él nos deja un calendario donde Él mismo dice que cuál es el primero de los días o cuál es el primer mes para Él. El primer mes para nosotros es enero, ¿verdad? Y de ahí en adelante todo el calendario fluye en base a esos 12 meses del calendario gregoriano. Pero tenemos un asunto. Para Dios, enero no es el primer mes del año. Aquí dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses del año. Y es el día donde se celebra la Pascua. Ahora, ¿cuándo es que se celebra la Pascua de acuerdo al calendario judío? Se ve claro ahí desde atrás. Se ve doña Tere ahí. ¿Sí? Bueno. Vemos, por ejemplo, este es el primer mes del calendario judío. ¿Qué es? Si vemos el circulito de adentro, bueno, no es un círculo, esta figura, ¿verdad?, que tiene 12 lados, vemos que no coincide con los meses o inicios del mes del calendario gregoriano, porque está basado en los ciclos de la luna. Ahora Gloriana estaba diciendo, ¿verdad?, que hay 7 fiestas o 7 reuniones que Dios estableció desde el Antiguo Testamento y le dijo a su pueblo en Levítico 23, les voy a dar las fechas de los días donde, estoy parafraseando, ¿verdad?, donde ustedes y yo tenemos una reunión. Qué bonito. O sea, es como hoy, ¿verdad? Se manda un mensaje, se dice la hora, dónde parquean, de qué se trata, ¿verdad? Y bueno, el Señor deja por escrito cuáles son los días del año en el calendario de Él, no en el de nosotros,
cuando Él se reúne con su pueblo. Entonces, las fiestas, aquí está la primavera, verano, otoño, invierno, porque en Israel sí están las 4 estaciones, ¿verdad? Y nosotros, cuando empezamos a leer la Biblia, sabemos que cuando el Señor Jesús, Él fue crucificado, Él celebró la Santa Cena antes de ser crucificado. ¿Por qué celebró la Santa Cena? Porque era una fiesta, ¿verdad? Es una fiesta que se llama la Pascua, que en inglés se le dice Passover. ¿Por qué es Passover? Porque en la época cuando el Señor pone esa celebración en Egipto, Él le dijo a Moisés que los que tuvieran la sangre, ¿verdad?, puesta en el dintel y en los postes de la puerta, Él iba a brincarse esa casa y no iba a matar el primogénito. Por eso se llama Passover, ¿verdad? Porque, ok, si está la sangre, usted no. Usted está en la repisa donde no hay juicio. Eso es para nosotros. ¿Por qué para nosotros? La Biblia dice que Moisés, él vivió 1500 años antes de que Jesús naciera. ¿Hace cuántos años fue eso, Ari? Súmale 2000. 2000 más 1500. Es 3500. O sea, hace 3500 años, ¿verdad? Fue que Dios le dijo a Moisés que hicieran eso en las puertas, porque los iba a sacar de Egipto. ¿Y cuántas señales hizo Dios antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Ah? Son 11, si ponemos la vara en serpiente y la hacemos a un lado, de ahí en adelante son 10. Que mucha gente le dice las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Convirtió el agua en sangre, después viene el tema de que sacó ranas o sapos del agua del río Nilo, después viene y golpea el polvo de la tierra, esa es una plaga de piojos, la úlcera, ¿verdad? El granizo, las tinieblas, etcétera, hasta que al final se murieron los primogénitos. Y una vez que Él hace las señales, saca a su pueblo de Egipto. Si nosotros dividimos este libro en antes de Cristo y después de Cristo, y lo vemos como en un espejo, ¿verdad? Dios va a hacer otra vez otra liberación de su pueblo. Sí, eso se llama el arrebatamiento. Mucha gente no conoce eso, ¿verdad? Ahora Gloriana lo estaba leyendo. Primero saca a su pueblo de aquí y cuando leemos Apocalipsis vemos que hay como un espejo, ¿verdad?, de lo que pasó en Egipto hace 3500 años, porque cuando uno lee los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, hay un eco de lo que pasó en Egipto. El agua en sangre, check, úlceras en la piel, ¿verdad?, tinieblas, pareciera que es algo parecido a lo que pasó en el Antiguo Testamento, solo que en esta ocasión Él primero nos saca y después ejecuta sus juicios sobre Egipto, que es representación del mundo, pero en el Antiguo Testamento Él ejecuta sus juicios, protege a su pueblo, porque la Biblia dice que en la tierra de Gosén ni siquiera un perro movía la lengua en contra de Israel. Y digamos que del otro lado de la cerca se los estaba llevando a la trampa. Entonces Dios nos cuida a nosotros, sí, siempre y cuando estemos cubiertos, ¿verdad?, bajo la sombra del Altísimo. Si no, no hay cobertura. ¿Por qué estamos viendo este calendario el día de hoy? Porque cuando el Señor Jesús vino la primera vez, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la segunda venida, Él ya no viene para que nadie lo escupa, ni para que lo crucifiquemos, porque si hubiéramos estado ahí, posiblemente hubiéramos estado en el equipo, ¿verdad?, de los que también lo condenaron. Y Él vino a cumplir proféticamente las primeras 3 fiestas que Moisés le había dejado al pueblo de Israel 1500 años antes de que Él naciera, porque Él es el Cordero de la Pascua. Por eso Él cenó con los apóstoles. Y después fue crucificado. Él fue enterrado. ¿En dónde? ¿En la tumba de quién? ¿Quién fue el que le prestó la tumba al Señor, por decirlo de una manera? ¿Quién? José de Arimatea.
Y ya había habido un José en el Antiguo Testamento que le había dicho al pueblo de Israel que sacara sus huesos de Egipto. Interesante, ¿verdad? O sea, en el Antiguo Testamento José, el hermano que vendieron, los otros 10, porque Benjamín no participó, le dijo al pueblo de Israel que no dejara sus huesos en Egipto. Siglos después hay un José que le presta la tumba al Señor Jesús para que Él guarde, ¿verdad?, sus huesos y su cuerpo por un periodo de 72 horas, que fueron 3 días, ¿ok? Entonces el Señor cumple la fiesta de los panes sin levadura, donde hoy por hoy los judíos guardan un pancito sin levadura y lo envuelven en un lienzo blanco. Y están haciendo lo mismo que ya Jesús hizo. Bueno, ellos no están, ¿verdad?, digamos que tienen una ceguera espiritual que en algún momento Dios les va a quitar. Cuando el Señor resucita, Él cumple la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque Él resucita exactamente, ¿verdad?, como dice en el libro Levítico 23, en la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque es la fiesta donde se celebra la cosecha de la cebada. Ok. Pentecostés, 50 días después, el Señor Jesús, cuando ya Él resucitó, se les presenta a los discípulos por 40 días con pruebas indubitables, dice la Biblia. Y en el día de Pentecostés desciende el Espíritu de Dios y bautiza, ¿verdad?, el Espíritu Santo a 120 personas en el aposento alto. Entonces, ya de 7, ya hay 4 que están. ¿Cuál es la que sigue? La que decía Gloriana, la fiesta de las trompetas. Y ahorita no le vamos a dar profundidad. Pero si el Señor ya cumplió en orden cronológico las primeras 4, es muy probable que las siguientes 3, para un total de 7, las cumpla también en orden cronológico. Ahora, hay un detalle. Las fiestas de la primavera, todas ocurren cuando ya la luna está visible en el cielo. La Pascua es el día 14, y vimos el día 14 qué pasa con la luna. ¿En qué ciclo está? Está llena, ok. Pero la fiesta de las trompetas es el 1 del mes. Y en el 1 del mes no se ve la luna. ¿Por qué no se ve? Porque está aquí. Entonces, la Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora. Y es la única fiesta que los judíos celebran 2 días, porque ellos no saben ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque la luna tiene que tener el primer brillo de que le pega el sol, ahí ya empieza el mes, pero como no se ve, entonces desde desde el año 500 después de Cristo, los judíos celebran esa fiesta 2 días, como hicieron hoy por si acaso, ¿verdad? Porque como no estamos viendo la luna, entonces démosle 2 días, porque no se sabe ni el día ni la hora. Ahora, eso yo no estoy diciendo que va a ser en esa fecha, estoy diciendo que es una tipología, ¿verdad?, de que la que viene es en el momento donde vamos a ser sacados de aquí. No se sabe el día ni la hora. Sí, es lo que dice la Biblia, que están preparados. Pero es la única fiesta judía donde la luna no se ve. Nada más quería hacer énfasis en eso. Después de eso viene la fiesta del perdón, que significa la gran tribulación. La Biblia dice que una vez que Dios saque a su pueblo de esta tierra, Él va a ejecutar sus juicios sobre la tierra. Y hay un versículo en Isaías donde la Biblia dice que Isaías ve al Señor caminando y venía con todas sus vestiduras manchadas de sangre. Y dice, ¿a dónde? Él empieza a pisotear las uvas. Dice que es en Bosra. En Bosra, hoy por hoy, es la zona de Jordania, ¿verdad?, donde está Moab, Amón, y donde estaba el lugar donde se llama Edom, que eran los descendientes de Saúl. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que la fiesta que sigue después del arrebatamiento es la gran tribulación, donde el Señor viene a ejecutar su juicio sobre la tierra. Y en Apocalipsis dice que va a haber un evento donde la sangre de los caballos va a salpicar hasta los frenos. O sea, el Señor tiene un tiempo establecido para castigar al morador de la tierra. Así, eso está en Isaías 24. Y tenemos que hablar, ¿verdad?, de este calendario para que ese día no nos tome por sorpresa, porque está profetizado
que al mundo entero lo va a tomar por sorpresa, pero a nosotros no, debería. La siguiente fiesta es la de los tabernáculos, y eso representa ya el reino milenial de Cristo, donde Él viene y gobierna la tierra por un periodo de 1000 años. Ok, entonces estamos viendo hoy, ¿verdad?, de una manera superficial, porque esto es muy profundo, pero estamos viendo que genuinamente esas fiestas que Dios le dio a Moisés 3500 años atrás eran una sombra profética de lo que iba a suceder en el pasado. Jesús, cuando vino la primera vez, cumple las primeras 3 Él personalmente. La cuarta fiesta es cuando nace la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no la fundó ningún hombre, la fundó Dios personalmente en este momento donde Él bautiza a su iglesia con el Espíritu Santo. Y después estamos esperando las del otoño. Una de las cosas que a mí me llama la atención de este calendario es que la Biblia dice, ¿verdad?, en el libro de Amós, y en el libro de Joel, y en algunos otros, ¿verdad?, dice que en los postreros días Él derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Y después dice que en Israel, por ejemplo, el invierno llueve parejo, pero en el otoño llueve aquí y aquí no, llueve por parches. Esa es la condición espiritual del mundo ahorita. No en todos los lugares está el Espíritu Santo de Dios, porque está profetizado. El mover del Espíritu Santo en el libro de Hechos, ¿verdad? Pues puchica, uno lee el libro de Hechos y ve ¿verdad?, el mover del Espíritu Santo fuerte, y era prácticamente un parejo donde estaban llegando, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos, que son las fiestas de otoño, conforme se acerca la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que iba a llover, en un lado sí y otro no. Esa es la apostasía. La apostasía es que la mayoría de la gente en esta época va a abandonar la fe verdadera, porque eso tiene que pasar antes de que venga el que va a venir a gobernar este mundo por un periodo de tiempo. Ok, para aterrizar, esto es lo que yo les decía antes, el tema de que Daniel profetizó de que iba a haber una estructura religiosa, económica, política, militar. Porque si uno se pone a pensar, así fue como nace el Vaticano, es una estructura, es un país primero, o sea que hay política de por medio. Okay. Segundo, antes tenían la milicia, ¿verdad? Ya no, ahora los guardas están vestidos de una manera particular, pero no tienen un ejército grande, pero en la época, ¿verdad?, medieval sí tenían un brazo militar fuerte. El tema económico también, tanto que tienen un banco, ¿verdad? Y el tema religioso está fuera, ¿verdad?, totalmente, o sea, definitivamente, tiene que ver con las 4 cosas. Porque en algún momento el que viene, ¿verdad?, va a imponer, adorar una imagen para poder participar de la parte económica, y el que no participe lo van a matar. Para poder matar se ocupa milicia. Para adorar hay que tocar la parte religiosa. Para comprar y vender la económica. ¿Cuál falta? La política. Y es un dictador mundial. Entonces vemos las 4 cosas, ¿verdad?, en esa estructura que cambió la ley y los tiempos. ¿Por qué la ley? Porque cuando uno le enseña los 10 mandamientos en esa doctrina, sacan 2. Sacan 2. De hecho, uno tiene que ver con un mandamiento y con el tiempo. Porque ¿cuál es el 4.º mandamiento? El 4.º mandamiento tiene que ver con el guardar el sábado, el día de reposo, que es el sábado. Ahora, esa estructura se jacta de haber cambiado el sábado por el domingo. Se jacta, es algo que ellos abiertamente lo dicen. Tanto así que hay escritos donde ellos dicen que el que se somete, ¿verdad?, a esa estructura celebra el día domingo como si fuera el día de reposo. No vamos a entrar en ese detalle, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que es un mandamiento, no es una sugerencia. Cambiaron el mandamiento 4 lo cambiaron, y también el 2 lo variaron, el tema de la idolatría. Pero bueno,
Aquí podemos ver la evidencia de que ese personaje establece en 1582 el que los países católicos usaran el calendario gregoriano. De un solo se meten los países católicos de su época, ¿verdad? Y aquí vamos viendo Gran Bretaña y sus colonias. Aquí entran, ¿verdad?, las 13 colonias de Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía no se había fundado, porque se funda en 1776, pero ya tenía el calendario, ¿verdad?, de los ingleses, ya lo habían adoptado, y vemos después las naciones que quedaron de último, ¿verdad?, que tuvieron que meterse. ¿Por qué tuvieron que meterse? Porque si no, no participaban de la economía. ¿Cómo van a programar embarques si tenemos un calendario diferente? ¿Verdad? ¿Cómo van a programar de las fechas de envío, de venta? Es algo, ¿verdad?, que está profetizado desde Daniel. El Señor quiere que hoy nosotros recordemos, primero, que Él dejó un calendario, que es el que Él usa. Él usa su calendario. El enemigo de nuestras almas, que es Satanás, él lo que hace es que trata de borrar las pistas de la verdad, ¿verdad?, para tenernos lo más perdidos y entretenidos y distraídos posibles. El Señor recuerda que nosotros, si es que hemos nacido de nuevo, ya Él pagó por nosotros. Porque la primera fiesta, ¿cuál es? La de la Pascua. Él da inicio con su sacrificio en la cruz por nosotros. Y nos recuerda que la vida nuestra, una vez que uno nace de nuevo, ya no es de uno, es de Él. Porque la Biblia dice que fuimos comprados por precio. Hay gente que piensa que es libre, en el sentido de que mucha gente dice, no, yo no me voy a someter a las leyes de Dios. Prefiero vivir mi vida a mi manera. Piensan que el evangelio es un tipo de esclavitud a sujetarse a lo que Dios dice. Y no saben que ya Satanás los tiene esclavos al pecado. Porque aquí solo se puede servir a dos señores, a uno con mayúscula o a uno con minúscula. La Biblia dice el trigo y la cizaña, no habla de un tercer cultivo. La Biblia habla del cielo y del infierno. O sea que solo hay dos equipos, el que gana y el que pierde. El que piense que está en el medio o que no está jugando en el partido, está en el equipo de los que perdieron. Porque así es como Satanás quiere que estén mañana. No me parece. La muerte física es un testigo de que con Dios nadie negocia. El primer mandamiento que Dios le dejó al primer ser humano creado, que esa es otra cosa. Cuando Adán fue creado y pasa el primer día, ¿qué edad tenía el día siguiente que fue creado? Tenía un día. Ahora, ¿era un bebé? No, pero tenía un día. Entonces ahí es donde viene algo muy interesante, porque a veces uno pierde la perspectiva. Adán fue creado hoy y mañana tiene un día, pero era un adulto. Entonces Dios puede crear seres y cosas que tienen una edad intrínseca. Sí, eso fue lo que hizo también con los peces y los panes. ¿Acaso Él, verdad, cuando alimentó 4,000, hizo un criadero de tilapias y las fue engordando, verdad, hasta que estuvieran listas? No, Él las hizo ya del tamaño de la edad correcta. Es como en el vino, el primer milagro, ¿verdad?, las bodas de Canaán. ¿Acaso Él agarró uvas, las machucó y hizo todo el proceso de fermentación? No, Él hizo el vino de un solo. Quiere decir que Dios puede poner una edad intrínseca en lo que Él crea. Crea de crear, ¿verdad? No crea de pensar. Él puede crear cosas que ya tienen una edad intrínseca. Eso es para la gente que diga que por qué la tierra y la creación solo tiene 6,000 años bíblicos. Bueno, ¿será que para Dios hay algo imposible? Si estamos viendo que la Biblia dice que hay evidencia de que cuando Dios crea panes y peces para llenarle el estómago a varias gente, aparecen ya hechos. Ok, nada más, eso es una, ¿verdad?, para que uno lo medite. Porque es cierto, Dios lo puede hacer y lo hizo. Con Adán lo creó adulto. Y Valentina un día de estos, ¿verdad?, en un trabajo en la escuela puso una característica de Eva, que era ¿cuál? ¿Cómo podemos identificar a Eva en el cielo?
que no tiene ombligo, es cierto. Ni Adán ni Eva tienen ombligo. Ahora, es algo que uno tiene que pensar, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. El punto es que el Señor nos quiere recordar de que la gente que todavía no está en obediencia y que esté pensando que todavía hay tiempo, el tiempo nadie lo tiene seguro de que va a amanecer respirando mañana. Nadie. ¿Ok? Nosotros sí estamos sujetos a tiempo. Deuteronomio 26:7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Ese versículo tiene que ver con la liberación que Dios hizo del pueblo de Israel hace 3.500 años. La salvación es hoy, no es mañana. Y las personas que vienen hoy aquí, ¿verdad?, que no es una casualidad, tampoco es una casualidad que Gloriana hiciera esa introducción, ¿verdad?, y que apenas terminó llegar a gente que no había llegado. Es una sincronía interesante, ¿verdad? Porque Dios todo lo tiene bajo control. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Hay aplicaciones gratuitas que se pueden bajar tanto en teléfono como en tabletas del calendario hebreo. Por ejemplo, la fiesta de las trompetas este año es el 2 de octubre. La Pascua, de acuerdo al calendario de Dios, todavía no ha sucedido, sucede el 23 de abril. Hoy estamos 5 del primer mes del calendario de Dios, aunque estemos 13, ¿verdad?, de abril. Hoy es 5 en el calendario de Él. No es una mala idea chequearlo, ¿verdad?, para que nadie nos engañe. La Biblia dice, mirad que nadie os engañe. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque en esta tarde nos recuerdas desde Génesis 1, Señor, versículo 1, que tú creaste, Señor, este escenario, porque es como un escenario, Señor, donde hay un tiempo preestablecido. Nosotros, Señor, somos seres creados a tu imagen y semejanza, que vamos a estar aquí en esta tierra un periodo, Señor, que tú sabes cuál es. La Biblia dice desde el libro de Génesis capítulo 6 que tú le pusiste un límite de 120 años, Señor, al ser humano. Y después podemos ver, después del diluvio, cómo eso empieza a suceder, Señor, en la descendencia de Noé. Y hasta hoy en el Salmo 90 dice que la edad, Señor, es de 70, 80 años, los más robustos. Sin embargo, hay criaturas que viven 300 años, Señor, como las tortugas o algunos tiburones que viven 500. Sabemos que tú eres el que define los tiempos de vida de cada criatura. Te pedimos que el mensaje de hoy, Señor, no sea un mensaje, Señor, que sea superficial, sino que entre en nuestro corazón y nos ponga a meditar, Señor, de que nada de lo que nosotros vemos alrededor nuestro es casualidad y que tenemos un enemigo, Señor, que nos distrae, que nos pone la mente, Señor, en otras cosas que no son importantes. Y la Biblia dice que tú juraste, Señor, que en algún día se va a doblar toda rodilla delante de ti y que toda lengua va a confesar, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, incluyendo a los que están en el infierno. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Padre del cielo, que cuando vengas por la iglesia, que nos lleves contigo y que no permitas que nosotros nos quedemos aquí en los juicios que vienen sobre los moradores de la tierra. Amén y amén. Paso la palabra a Gloriana. Pueden sentarse. Muchas gracias a nuestro pastor por tan enriquecedor mensaje, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, porque cada día nos ayuda a escudriñar más su palabra y a conocer más de las cosas que Él quiere que sepamos. A continuación vamos a escuchar el testimonio a cargo de Yorleni. Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Me imagino que contentos, porque ¿cómo no adorar a Dios con todo lo que el Señor nos está enseñando? Cada clave, cada cosa que Él nos dice, ¿verdad? Es como para que estén más preparados, estén más atentos, porque en cualquier momento vengo.
Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios? Yo anoche decía, Señor, tú tienes todo tan alineado, todo tan así, ¿verdad? Que la obra del Señor es tan grande que uno cuando se percata, Dios hace un milagro de la nada, Dios hace un milagro o hace alguna situación, ¿verdad? En cuestión de segundos, porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el creador de la tierra, el que nos ha hecho, el que nos ha fundado, el que nos ha hecho en el vientre de nuestra madre, el que nos ha llenado de todo lo que Él quiere para nosotros. Yo quisiera decirles porque, bueno, hoy me toca a mí dar una parte de testimonio, pero mi testimonio, yo ya había dado testimonio otras veces de las cosas que Dios ha hecho y cada momento hace más conmigo. He estado enferma, el Señor me sana otra vez y el diablo quiere como tirarlo a uno, pero el Señor otra vez le da fuerzas como las del búfalo y nos volvemos a restaurar, porque eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él nos cuida, Él nos protege y el enemigo no puede tocarnos, porque cuando nosotros somos del Señor, para nada, ¿verdad? El diablo puede hacer lo que quiera, pero quien va delante de nosotros es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y como dice la palabra, no vivo yo, mas vive Cristo en mí y en Él soy más que vencedora. ¿Cuántos lo creen así? Démosle un aplauso al Señor porque Él es un Dios todopoderoso, un Dios todo digno de alabanza, digno de adoración. En esta tarde quisiera compartirles algo. Como Fabricio está predicando sobre los tiempos, estamos en los últimos tiempos. Yo soy una persona que he estado clamando porque yo tengo 4 hijos y mis hijos ya tienen sus familias, ya mis hijos son grandes y todo, pero son hijos que se me han descarriado un poquito, ¿verdad?, de las cosas del Señor. Ellos son conocedores, pero ahorita no están, ¿verdad?, bien agarrados del Señor. Entonces yo he estado clamando, tengo tiempo de estar clamando y pidiéndole a Dios y diciéndole, Señor, tú vienes pronto, yo no quiero que mis hijos se queden, yo no quiero, ¿verdad?, que mi familia se quede. Señor, restaura, los toca, los quebranta, los ayúdame, Señor, para que ellos vuelvan a ti, que el Espíritu Santo redarguye en ellos, que se active en ellos. Tengo un hijo, que es el del medio, que él ha estado muy enfermo, tiempo atrás ha estado muy enfermo. Mi hijo tenía un problema de columna de hace años, digamos, desde la cabeza, digamos, de la parte de la cervical hasta abajo, él tenía vértebra, hernia. Entonces mi hijo ha estado, padeciendo de años, son muchos años de que él padece de sus dolores tan extremadamente, ¿verdad? Y tiene que estar yendo a que le pongan cosas, que le hagan ahí cosas. Una vez le hicieron una cosa ahí con unos vasos con fuego y quedó así lleno de parches y yo lloraba de verlo y me decía, mami, es que tengo que quitarme el dolor. Y entonces yo he clamado mucho al Señor por eso, para que el Señor me lo sanara. Hace unos días atrás él estuvo con muchos mareos y el diablo, ¿verdad?, lo estaba atacando con ataques de pánico. Yo eso lo puse en una de las peticiones de intercesión del grupo Jime, porque tenemos un grupo de intercesión por lo mismo, para clamar por las necesidades de muchas personas, para que el Señor opere en muchas, las sane, las restaure, que conozcan del Señor. Y yo puse esa petición y le dije al Señor, Señor, ayúdame porque me duele tanto ver a mis hijos, ¿verdad?, enfermos. A nadie le gusta ver al hijo enfermo, ¿verdad? Sí, para uno, que ahora hace unos días yo estuve con una infección y me sentía tan pésima, pero tan mal. Y yo digo, ¿cómo no el hijo de uno, verdad, que está así? Entonces yo estuve clamando, puse oración en la intercesión, pedí oración por eso, para que el Señor me ayudara con los asuntos de los hijos míos. Y Dios ha escuchado mi respuesta. Les puedo decir que Dios ha escuchado mi respuesta. Mi hijo se hizo unas placas un día de estos y no había ni una sola hernia de las vértebras. El Señor había hecho un milagro conmigo con el oído y el Señor hizo ese milagro. Mi hijo me dijo, mami, no tengo, como era así, vértebra, hernia, y no podían ni operarlo ni nada, porque eso no podía operarse. Y me dice, no salí con nada de eso, no hay ni hernia ni nada de esas cosas. Lo único que tengo es un problemilla ahí con ¿cómo se le llama eso? Un disquillo que se corre un poquito. Me dice, pero no hay hernias. Y yo me emociona tanto, chiquillos, que yo me puse a llorar. Entonces, ¿cómo no darle la gloria a Dios? ¿Cómo no decirle al Señor, gracias porque Él hizo ese milagro? Entonces yo decía, Señor, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no decirle al Señor gracias?
porque para el Señor no es nada imposible. Y yo cuando yo oraba por mi hijo, por la columna, yo le decía al Señor, Señor, tú estuviste aquí en la tierra, tú llegaste y le hacía pies a los que no tenían, al cojo, ¿verdad? Le hacía pie, levantaba a los muertos, ¿verdad? A los ciegos les daba vista. Y yo estaba orando y yo visualicé una columna, así una columna, la visualicé y yo vi una mano donde iba tocando, así, pero así como que iba haciendo así. Y yo estaba en la oración y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y seguí orando y orando y yo decía, Señor, que sea mi hijo, tócalo, toca cada vértebra, Señor, desde la cervical, desde la cabeza hasta los pies, tócalo. Y yo puedo ver, les puedo decir que yo vi así como la figura donde iba pasando una mano en una columna, y el hijo mío me dio esa noticia, ahora un día de estos, pero yo estaba impresionada, y yo le decía al hijo mío, ves, Dios es todopoderoso. Y lo más impresionante es que mi hijo ha sido muy así como para las cosas del Señor, y Fabricio lo conoce, ¿verdad? Y mi hijo ha sido, no, yo ya no creo ni en nada para lo que tengo y todo esto, ¿verdad? Y para la honra y gloria del Señor, Fabricio va a empezar misiones con él, porque él decidió que él quiere buscar de Dios, y cada uno de mis hijos quieren buscar de Dios. Y entonces, ¿cómo no darle a Dios la honra, la gloria? Digo yo, no, yo tocarle este testimonio, porque el Señor sanó a mi hijo de esas hernias, porque no se podía ni operar, y el doctor le decía, no, se tiene que vivir con ese dolor todo el resto de la vida. Y entonces él estaba solo terapia, así que pagar por aquí, pagar por allá, inyectarse y así, y hay días que no se podía ni mover. Digo, y el Señor le quitó los mareos esta semana, le quitó el dolor de cabeza, salió bien en las placas, y mis hijos quieren buscarle al Señor. ¿Cómo no darle la gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Y yo le digo, Señor, tú eres el único, y solamente Dios es el único que puede cambiar las cosas. Y en las situaciones difíciles, lo que nos esté pasando, solo confiar en Él y creerle, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, lo que Él hizo hace muchos años, lo puede hacer ahora. Entonces, quería compartir con ustedes, para que vean ustedes cómo Dios es todopoderoso. Y yo le dije al Señor, Señor, tú vienes pronto, y yo no quiero que mis hijos se queden y se vayan al infierno. Yo no quiero que ellos se queden aquí. Señor, es que mis hijos vuelvan a ti. Y lo estoy viendo, porque ya mis hijos están con esa iniciativa de querer buscarle al Señor. Entonces, ¿cómo no darle la gloria al Señor, verdad? Entonces, quería compartir eso con ustedes y seguir adelante, porque la verdad, hoy por ciento estaba ahí sentada y estaba leyendo un pasaje bíblico que dice que no, las aflicciones en este mundo no son nada comparado con la gloria venidera que vamos a tener allá con el Padre Celestial. Entonces, todo lo que pasa aquí, Dios tiene el control, y que vamos a ver cosas maravillosas, pero tenemos que perseverar, tenemos que estar atentos, que nuestros oídos estén atentos al Señor, y que siempre buscarle como el Señor quiere, con un corazón sincero, rectos, y con ese anhelo de estar listos para que cuando Él venga a irnos con Él. Dios me lo bendiga. Démosle otra pausa al Señor, porque la verdad es que Él se lo merece, y así ha hecho muchos milagros. Muchas gracias a Yorleni. Ahora vamos a hacer una oración final para finalizar la transmisión de YouTube. Entonces, si gusta, se ponen de pie. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este sábado, Señor Jesús, por todos estos mensajes y por todo lo que tú has hecho, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Padre Santo, ayúdanos a estar despiertos, a prepararnos, Señor. Si ya tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida o no, para que trabajemos para hacerlo, Señor Jesús. Y si ya lo tenemos, para prepararnos cada día más, Señor, para el día de tu llegada, Señor. Que nuestro corazón esté en acción, Señor Jesús, Padre. Te lo pedimos de todo corazón. Ayúdanos a aprender a escuchar tu voz, a quedarnos quietos, a escucharte en silencio, Señor, a no adelantarnos, Padre, sino caminar contigo, o que tú seas el que camine adelante de nosotros, Señor Jesús.
Gracias porque sus misericordias son nuevas cada día, Señor Jesús. Padre Santo, ayúdanos a dar el primer paso para los que no han dado ni un paso, Señor Jesús. Y el primer paso es que volvamos hacia los caminos de Dios, Señor Jesús. Porque para ti es estamos o no estamos, Señor. Porque tú aborreces a los tibios, Padre. No permitas que nos convirtamos en tibios, Padre. Cúbrenos con tu manto bendito. Guarda a todos los que están en este momento escuchando la prédica a nivel virtual y a los que van a escucharla. Protégelos, guárdalos y líbralos de todo peligro y mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.